Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Diario de Ciudad Victoria, el Diario TV. Soy Chantal Martínez y para mí es un placer saludarlos este día para el apunte, en donde tenemos un tema muy importante que nos atañe a todos quienes tenemos hijos en educación, que están estudiando, que van a estudiar, que están en educación básica o en cualquier nivel. Estamos aquí con dos invitados especiales. Ellos son el profesor Miguel Ángel Tobar Tapia, que él es presidente de la Sociedad Estatal de Maestros y Padres de Familia en Tamaulipas. Nos acompaña también el profesor y padre de familia Jesús Adoy Hernández Bustos. Él es presidente de la mesa directiva de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela Primaria Himno Nacional, turno matutino. Estamos ya prácticamente a la vuelta de la esquina de que comience el ciclo escolar 2021-2022 y estamos en este proceso. Hoy comienzan las inscripciones, hoy estamos en etapa única o estamos en esta etapa en la que estamos aprendiendo como ciudadanos, como padres, a manejar este tipo de circunstancias que nos ha llevado la propia pandemia por COVID-19 y todo este proceso de cuarentenas, aislamientos y estar cuidándonos para evitar mayores contagios. Ellos están aquí con nosotros y nos van a platicar. Quisiera que nos hablen, por favor, profesor Miguel Ángel Tobar, que nos dé un preámbulo, un panorama general de cómo vamos a iniciar este ciclo escolar. Usted que está tanto del lado de padres de familia, conoce las dos posturas y que nos diga también qué pasa con los maestros, cómo vamos a arrancar y cómo nos están preparando o se están preparando para ello. Adelante. Buenos días. Buenos días. Gracias, Chantal. Agradezco la invitación y buenos saludos primeramente a ti, a todo tu auditorio. Y vamos a tocar este tema que nos trae una serie de complejidades debido a que es un cierre de ciclo escolar 19-20, atípico, en el cual pues jamás se había presentado dentro de la historia de la educación en México situaciones que nos llevaran a avanzar en 2 o 3 zancadas a una vanguardia educativa, a los cambios que la educación está reclamando. El hecho de la educación presencial que poco a poco va a ir migrando a una educación a distancia. Al parecer eso es lo que indica esta situación. Y para saber cuál es el contexto educativo que estamos viviendo o que empezamos a vivir con este cambio virtual, vamos a tratar de hacer un breve recordatorio de cómo ha sido esta educación a distancia en las diferentes épocas de la historia de México. En el año de 1939, la Secretaría de Educación, a través de la Ley de Educación de la época, fortaleció lo que llamó misiones culturales, donde preparaba a los maestros a través de la correspondencia. A través de la correspondencia, sin estar en una educación presencial, los maestros de esa época recibían sus cuadernillos de trabajo. De esa forma ellos aprendían y al final del cuadernillo de trabajo, en la hoja final, venía el cuestionario con el cual se acreditaba que ellos fueran maestros. Esos fueron los inicios de la educación a distancia en nuestro país. Posteriormente, en el año de 1972, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, crea un sistema de educación a distancia y fue una copia de un modelo
que copió, que hizo su base una universidad del Reino Unido. En 1969 es el modelo de educación a distancia que tomó la UNAM, y a partir de ese año de 1972, poco a poco va progresando esa educación a distancia, y en el año de 1995 ya la UNAM generó un centro de tecnología para la educación, para este tipo de educación. Con el paso de los años y con la revolución de las tecnologías de la informática y la comunicación, está bajando ya a educación básica, tal vez de una forma prematura debido a la pandemia. Y esto está generando una vida compleja dentro del hogar para los padres de familia, dentro de sus trabajos, porque tienen que modificar infinidad de situaciones para poder adoptar el papel de tutores o docentes al interior de su casa. Y como bien lo mencionó el secretario de Educación a nivel nacional, Esteban Moctezuma, no significa que la casa se convierta en aula de aprendizaje de sus hijos y que esté reemplazando a la escuela. Pero eso va a estar vigente en tanto no se generen las condiciones de salud para regresar a una educación presencial, que en este caso va a ser a través de internet, va a ser a través de la televisión con sus diferentes horarios. Y es menester señalar también que existe un canal institucional, un canal de gobierno, que es Canal 11, donde también se imparte educación a distancia. No es nada nuevo. Los niños o los adolescentes que si bien es cierto, en algunas comunidades que no tienen acceso a internet, bueno, el telebachillerato o telesecundaria que funciona desde hace aproximadamente 50 años, 45 años o más, es una modalidad de educación a distancia que ya se venía dando. Lo complejo del asunto es la pandemia que estamos viviendo, y como dije en un principio, de una forma prematura, de una forma imprevista, estamos iniciando una educación a distancia que poco a poco se va a convertir en una educación mixta. Tal vez en un futuro no existan padres de familia que aún así esté el semáforo en verde, no quieran mandar a sus hijos a la escuela porque el edificio escolar no ofrecerá las garantías de salud pertinentes y que sus hijos no se vean expuestos a un contagio. Pero es complejo, es revolucionaria esta nueva forma educativa, que en lo personal creo llegó para quedarse y no para ser un paliativo de la pandemia que estamos viviendo. Bien. Maestro Jesús Sadoy, ¿cuál es su postura? ¿Cuál es su perspectiva y el panorama que ha logrado ver y que ve en este tema que hoy nos ocupa, este inicio del ciclo escolar y las condiciones en las que deben de darse? Hablamos de este sistema híbrido, es decir, combinar en tanto que se pueda las clases presenciales con las clases en línea o por televisión. Sí, no, agradezco la atención de ser invitado. Por supuesto, estamos en la mejor disposición de dar pie y voz de los padres de familia en los cuales se ha depositado mucha confianza en este nuevo trabajo que de una u otra manera al finalizar el ciclo escolar fue más atropellado que efectivo y se logró sacar y rescatar, una vez mencionado que se había abarcado el 75% del ciclo escolar anterior y solamente el sistema de evaluación
explicó, bueno, pues ya se dio a conocer y bueno, se tuvo un resultado. Iniciar en estos términos a través de esta pandemia, pues ha creado en el padre de familia, y lo digo en el caso muy específico de la escuela, ha causado incertidumbre, ha causado miedo, ha causado una forma de vida incierta, precisamente para el bienestar de nuestros hijos y bienestar, por supuesto, de las familias, porque nunca se había afectado de esta manera, tanto por una pandemia, por una situación de emergencia como es en el caso, y eso causa siempre una modificación a todas las decisiones que nosotros podamos tener, tanto para nuestra familia como es para nuestro trabajo y todo lo que se desarrolla después. Yo quiero iniciar con el reconocimiento, sí, de las autoridades y en específico del primer frente, que es el maestro. Los directores y maestros siempre tienden a ser, como lo dijo el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, como insustituibles. Y eso lo entendemos a la perfección. Jamás van a ser sustituibles los maestros por las cuestiones digitales o por las tendencias a que el padre de familia tome la acción de intervención hacia los alumnos. Cabe destacar que nosotros nunca vamos a apropiar una postura como ese tipo de hacer ver que nuestro trabajo como padre de familia es apoyar al maestro, que es el primer frente, es el reconocimiento en primer término. El segundo, la decisión de poder hacer esta medida, ya que nosotros hemos encontrado indicadores dentro de nuestra escuela donde los niños tienen contacto con familiares cercanos que han contado con esta enfermedad de COVID-19, y eso de una u otra manera, según las recomendaciones del Consejo de Seguridad de Salud aquí en el estado, especifica que hay gente con síntomas y hay gente que no tienen síntomas. Eso procura, por supuesto, que ya en una relación semipresencial o presencial o de manera cercana a otros menores, puede ocurrir un desprendimiento de un contagio masivo en las escuelas, porque estábamos identificando a través de los representantes de grupo que existe de 2 a 3 niños con algunos síntomas. Entonces eso podría ser muy perjudicial en ese sentido. Por otro lado, en tercer lugar, yo quiero destacar una situación bien prudente y sobre todo en el comienzo de estas clases digitales. Hay una situación que se anunció el 3 de agosto, a lo cual agradecemos desde un inicio. Sin embargo, existen una causa que pone en total desatención, y eso es la información concreta de los tiempos, de las formas y características de un procedimiento. ¿A qué me estoy refiriendo? A las cuestiones administrativas de inscripción a las escuelas. Nos están dejando literalmente a la orilla al padre de familia, porque de una u otra manera el ingreso que nosotros queremos a una secundaria, a una escuela primaria, a un nivel media superior, lo están limitando simplemente al área administrativa y no a aquella que tenga que ver con el ejercicio de calidad, para empezar. Este proceso que están mencionando, pues es creo que del 6 al 21, el periodo de inscripción lo quieren hacer de forma digital, ya que en las escuelas no están permitiendo la congregación de gente, de algo masivo, y eso por supuesto que limita, porque aquí hay que entender una cosa, es tan desconocido, por supuesto, que nosotros podamos o no tener autosuficiencia y garantía de alcance a los métodos digitales. Existen estadísticas fantasmas. Eso es lo que nosotros podemos establecer, porque ninguno de las autoridades a través de los diferentes programas de bienestar en el estado y de manera federal se ha tomado el atrevimiento de
nivelar o establecer o medir el poder adquisitivo del padre de familia. No vamos a nivel nacional ni a nivel estado, vámonos aquí a Victoria. Aquí en Victoria el poder adquisitivo es muy limitado. No existe inversión aquí en Ciudad Victoria. Tal es el caso que ha ocurrido despidos masivos en empresas extranjeras que están aquí. Ha ocurrido la falta de comercio aquí en la ciudad. Y este movimiento que ha existido por parte de instituciones que debidamente están en su papel, pero que laceran y por supuesto de una u otra manera maltratan al trabajador al dejarlo sin empleo. Y esto, el poder adquisitivo, nosotros no tenemos la opción a veces de cómo llegar. Hay otros que sí, sin embargo, eso no nos podemos garantizar que todos, cuando menos lo dicen el 94%, el 80%. Entiéndanme, las redes sociales son una cosa y el poder adquisitivo para los elementos digitales es otra. No podemos hacer esto. El costo o la herramienta que nuestros hijos necesitan, esa cuesta. Y en las tiendas de grandes proveedores de estas herramientas, han subido de un 15 hasta un 20%. No puedo decir marcas en este instante. Están escasas. Están escasas Súper también. Escasas. Las cámaras, los Entonces, exactamente. En ese sentido, yo creo eso es lo que ha lacerado al padre de familia y lo ha puesto en un marco de molestia, de incertidumbre, de miedo sobre todo, porque los costos del ingreso a una escuela son muy pesados en este tiempo, en esta temporada. Pero sobre todo algo más grave que yo quiero que se haga repunte es que han ignorado incluso cuál va a ser el papel de los maestros, cuál va a ser el papel de las autoridades, pero no mencionan cuál es el papel del padre de familia como tal, porque el padre de familia no se ha convertido en un maestro para su hijo, es el padre de familia, pero nosotros nos estamos convirtiendo en la ayudantía del maestro. Nosotros somos quienes hacemos el plan de intervención directo con el menor. Las indicaciones son del maestro, pero nosotros no existe una guía, no existe una información de cómo aplicar el contenido que vayan a establecer. Vaya, no existe ni siquiera una plataforma aquí en el estado o a nivel nacional donde se indique cuál es la ruta pedagógica que vaya a llevar el menor. Por lo tanto, nosotros vemos que las autoridades, tanto nacional como estatal, llevan un juego político donde llevan entre los pies a los menores y sobre todo a las familias, cuando menos las que nosotros somos responsables. El dejar fuera, son tantos los temas que están ahí y que nos tienen que clarificar. La misma, pues es un control, ¿no? La falta de socialización de la información, la ausencia de esta plataforma de la que usted, por ejemplo, como padres de familia, está alzando la voz y demandándola para que nos muestren una ruta crítica o la ruta exacta a seguir en este procedimiento a nosotros como padres de familia. Finalmente es control, ¿no? Usted habló que lo están manejando de manera política y sabemos que el sector educativo pues tiene un gran peso político y en Tamaulipas y en México. Estamos hablando que también eso daña a lo que puede ser el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños, los padres de familia, en qué condiciones estamos como padres de familia, condiciones mentales o de salud mental, cómo vamos a servir de tutores todo esto. Profesor Tobar Tapia. No sé. Dentro de ese tema tan complejo, que es el sistema educativo, hay que resaltar primeramente lo siguiente: los maestros, los padres de familia y principalmente los alumnos somos la base orgánica del sistema educativo.
Y dentro de ese sistema educativo, en el estado de Tamaulipas, aproximadamente 61,000 personas somos empleados de la Secretaría de Educación, y de los cuales 28,500, menos del 50%, estamos frente a grupo. El resto es personal administrativo y comisionados. Pero ¿qué es lo que pasa con esta parte administrativa? Donde se contradice el sistema educativo de Tamaulipas, se contradice con una disposición de orden federal. Cuando la Secretaría de Educación Pública a nivel federal da una instrucción, Tamaulipas da otra. Prueba de ello, al cierre del ciclo escolar anterior, en el mes de junio, ciclo escolar 19-20, primeramente se anunció que el fin de cursos iba a ser el 5 de junio y posteriormente, pues que iba a ser el 20-21 de junio. Si estos dos órdenes de gobierno, el estatal y el federal, no logran ponerse de acuerdo por las cuestiones políticas o partidistas que reclame una parte u otra, quienes estamos en medio de este conflicto político, somos la base orgánica del sistema educativo. Y en nosotros está recayendo esa gran pregunta o esa gran duda de que no sabemos si Tamaulipas, dentro de sus contradicciones a educación federal, trata de fortalecer el federalismo o quiere hacer las cosas conforme al contexto de la comunidad educativa en nuestro estado. Lo que sí es cierto es que esto es un tema sumamente complejo, donde viene la cuestión doméstica de las escuelas, como lo son las cuotas escolares, como lo son uniformes, como son algunos directivos que ya están antes de tiempo pretendiendo cobrar la cuota escolar sin tener ningún referente o una certeza de que el semáforo pueda llegar a color verde y tener una educación presencial. Ahora ya el Congreso del Estado el día de ayer aprobó una reforma a la Ley de Educación para prohibir justamente a las escuelas exigir la compra de uniformes y estos útiles escolares. No nos alcanzó a lo de las cuotas escolares. ¿Cómo? Son millones, es una bolsa de millones de pesos, sí, ¿no, profesor? Las cuotas escolares, y además, pues están libres, ¿no? No hay un control preciso de este dinero. No son auditables. Tamaulipas tiene una población en educación básica de aproximadamente 900,000 niños. Entre cuotas altas, cuotas bajas, se puede establecer una media de 800 pesos, sin contar aportaciones de las festividades que se dan durante el año. Teniendo esa cantidad que equivale a 720 millones de pesos en un ciclo escolar, que es lo que aportamos nosotros los padres de familia, sin contar aún lo que los maestros aportamos para el material de nuestros alumnos, eso no está contabilizado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con los padres de familia de todo el estado de Tamaulipas? Que esos 720 millones, que es lo que se aporta de cuotas escolares en educación básica, van para los edificios escolares, va para mantenimiento, va para todo lo que se ocupe de material de higiene y limpieza. Y ahora con este tema de la pandemia, hemos hablado con padres de familia que lógicamente, aún ya existe el semáforo en verde, están solicitando que se instalen túneles de sanitización, están solicitando los termómetros digitales, cubrebocas, gel y sobre todo la pregunta: ¿quién va a generar los gastos continuamente para estar reponiendo todo lo que se vaya utilizando? Y otro reclamo que tenemos desde hace 3 o 4 periodos legislativos es que la Secretaría de Educación
lleve a cabo los convenios de colaboración que sean necesarios con las diferentes universidades que tengan carrera de medicina humana, para que parte de sus alumnos que vayan a egresar realicen su servicio social en las escuelas. Tienen que estar ahí porque tienen que checar cuando existen esos pequeños accidentes, cuando niños que llevan algún tratamiento médico, pero más ahora que se presenta esta pandemia, son los únicos que están capacitados profesionalmente para poder determinar qué alumna o qué alumno o qué maestro presenta síntomas de contagio de COVID-19. Sin embargo, ¿qué es lo que está sucediendo? Nuestra autoridad educativa local, a través del secretario de Educación, no procura tener en todo el estado ese tipo de convenios de colaboración con esas universidades. Solamente de pensar, los maestros, que algún niño pueda escaparse, pueda ingresar a la escuela y nosotros los maestros no somos expertos en medicina y pueda escaparse de que no le podamos detectar los síntomas y genere un contagio masivo. Los padres de familia, con toda la razón de su parte, al primero que le van a reclamar va a ser al maestro, va a ser al directivo de la escuela. Y la Secretaría de Salud no ha levantado la mano para establecer, al menos ellos, personal que esté en las puertas de nuestras escuelas para estar checando la salud de los niños. Y los padres de familia van a ingresar la primera demanda en contra de los maestros, en contra de directivos, y aquí el maestro está desprotegido jurídicamente. Está demostrado que la Secretaría de Educación, por parte de la dirección, deja a su suerte al maestro, que se pueda defender como él quiera o como él pueda de una demanda con justa razón de un padre de familia, cuando ahora que estamos viviendo este tipo de pandemias. Entonces, nuestra asociación, como ya lo hemos hecho en periodos legislativos anteriores, hacemos el exhorto de manera puntual para que se generen esos convenios de colaboración y se generen las aportaciones económicas para establecer esos filtros sanitarios al interior de las escuelas. ¿Que se den las cuotas escolares o de dónde las aportaciones del gobierno? El Congreso del Estado tiene que gestionar, porque es su función, debido a que los legisladores son producto del voto ciudadano y son representar en los diversos programas sociales de desarrollo social y de salud pública. Obviamente ellos tienen que generar ese gasto. Los padres de familia ya no nos alcanza, como bien lo mencionaba el padre de familia aquí presente, ya no alcanza por la crisis económica derivada del cierre de negocios, de las faltas de fuente de trabajo que se están perdiendo en estos momentos. El día de ayer, yo creo que todo el mundo nos dimos cuenta, porque es de dominio público, una maquiladora despidió, al parecer, 800 empleados. Son 800 familias. ¿Qué va a pasar con esto? Y encima de eso, la Secretaría de Educación en Tamaulipas y el Congreso del Estado no mueven un solo dedo para levantar la mano o decirnos, no se preocupen, sus alumnos van a tener todo el material de higiene que sea necesario en las escuelas. Y otros padres de familia, vamos más allá. Para procurar la sana distancia, bueno, ya existe esa alternativa de que de la letra A la M, lunes y martes, y de la M o N hasta van a estar martes y jueves, y los viernes se van a dedicar a dar el reforzamiento a los alumnos que tengan bajo nivel de aprovechamiento. Ojo, siempre y cuando el semáforo esté en verde. Y en tanto, ¿qué va a estar pasando? La pregunta,
los maestros de USAER, educación especial, los niños que reciben clases de apoyo. ¿Cómo se va a dar? Sin tomar en cuenta el avance que se vaya a dar a través de la televisión, que es un tema que comentamos en este momento. Sí. ¿Qué va a suceder? Va a ser una educación tipo multigrado, ¿sí? Va a ser una educación multigrado donde el maestro no vamos a tener oportunidad por los tiempos que va a marcar la televisión, no vamos a tener oportunidad de llevar a cabo una revisión de apuntes, una revisión de ortografía, una retroalimentación de las clases. ¿Por qué? Porque la televisión nos va a decir, son 50 minutos de esta materia y la que sigue. Más del 50% de los maestros le dedicamos mucho tiempo a las dos materias básicas, a las fundamentales, que es español y que es matemáticas. ¿Qué va a pasar? Nuestro presidente acaba de firmar un convenio que le están llamando convenio de concertación, algo así. ¿Qué significa? Que hizo convenio con 4 televisoras privadas donde acaba de pagar 450 millones de pesos para que difundan teleeducación, y nosotros maestros va a ser, alguna vez me dijo un amigo maestro, va a ser un teletrabajo. La función del padre de familia es demasiado complejo esto. Sí. Los tiempos de los padres de familia para dedicarle a sus hijos. Sí, Es algo muy complejo. ¿No? El cumplimiento de obligaciones laborales, ¿en dónde queda esa? No van a tener los espacios. Claro. Pero sí. Por otro lado, no podemos ausentarnos de una realidad. Los tiempos cambian, se rompen viejos paradigmas y se están construyendo y generando nuevos paradigmas educativos. Y los maestros y los padres de familia tenemos que estar a la vanguardia, tenemos que capacitarnos y tenemos que salir adelante con este gran reto generacional que nos está tocando vivir de un cambio educativo. Pero, profesor, por ejemplo, y aquí está don Jesús Hernández que nos puede decir, ¿cuánto, por ejemplo, tiene que invertir una familia para contar con un equipo que esté en condiciones o que esté apto para este tipo de educación? Nos hablan de la televisión, incluso hay todavía muchas familias que no tienen televisión por gusto o por falta de recursos. Entonces, nos hablan también del que va a estar la posibilidad de la radio, pero no se aterriza. Hablando del dinero, don Jesús, son 720 millones que nos hablaba el profesor Miguel Ángel Tobar, que están ahí y que van a provenir en promedio de las cuotas de padres de familia que estamos obligados a pagar a las escuelas. ¿Qué le dicen los padres a usted como representante de una de las asociaciones de padres de familia, de las sociedades de padres de familia en una escuela local de la Escuela Himno Nacional aquí en Ciudad Victoria? ¿Qué le dicen? ¿Cómo van a hacer? ¿O puede llegar el caso de que se nieguen a pagar las cuotas escolares los padres de familia? De manera general. Hay una circunstancia bien importante para empezar. Sí, de manera general lo entiendo. Y por esa parte nosotros hemos sido conscientes al trabajo que nos han representado por dentro de una presidencia, de una mesa directiva. En las causas, sobre todo de adquisición, mantenimiento y sobre todo la promoción para que la escuela tenga las necesidades básicas cubiertas por medio de una aportación voluntaria, pues hemos sido bien cuidadosos y prudentes. Para empezar, nosotros nos regimos a través ya de un documento donde nos consta que que tenemos esa representatividad, y eso me apunta a querer exigir y estar atentos ante las autoridades de que se cuide y se garantice el mantenimiento y sanidad de las escuelas. No solamente es entrar a hacer mi voluntad en cuestión de limpiar y se acabó. Tiene que haber una certificación por la parte oficial. Tiene que
darse cuando menos una orientación, tiene que haber una agenda de sanitización, tiene que haber esa coherencia por parte de las instituciones de salud, aquellas que tengan que ver con epidemiología y sobre todo aquellas donde se encargan de hacer la revisión correcta de las escuelas, porque es una institución donde marca una diferencia entre la sociedad, por supuesto. Lo que nosotros buscamos es una estancia adecuada, una movilidad y sobre todo la efectividad de los trabajos que se deben establecer como parte de la estructura pedagógica y de atención en evaluación a nuestros hijos. Para la administración de una escuela, las opiniones son variadas, porque aquí la aportación voluntaria, que en su momento nuestra escuela se dio efectivo una vez que los niños estaban presentes, existen demasiados vicios en lo que son las cuotas voluntarias, y eso de una u otra manera no vamos a seguir permitiendo de ninguna manera. Así como existen, y lo dije al principio, nuestro reconocimiento a directores y maestros que son de muy alta gama en este sentido de que son las personas íntegras, incluso ha existido también aquellos personajes donde no ha tenido esa intención o voluntad institucional o servicio público de llevar a cabo unas finanzas claras y sobre todo con servicio. Nos estamos estableciendo, por supuesto, una cuota cero en nuestra escuela. ¿Por qué? Por el apoyo a las madres de familia, a los padres de familia en esta situación. ¿Ya lo acordaron los padres de familia? Es un acuerdo, no es un acuerdo. Ya estamos en esa situación definitiva, porque es una postura que nosotros debemos tomar ante este procedimiento de contingencia. Nosotros, como padres de familia, tenemos la decisión dentro de un reglamento donde es un registro y organización de las asociaciones de padres de familia, donde es una medida legal y una medida que a través de ella podemos establecer que nuestra aportación, en dado caso voluntaria, no nada más se especifica en las cuotas de voluntarias, sino que también esa es la aportación de servicio, ¿sí? Aportación en cuanto al manifiesto de querer armar una escuela mejor. Considero que dentro de este espacio de lo que es las aportaciones voluntarias, según el artículo 9 de la fracción 6 de este reglamento que yo estoy mencionando, el objeto de una asociación como tal es de que la aportación sea voluntaria y que no cause ningún condicionante ni de inscripción, reinscripción, de algún documento oficial y mucho menos de materiales gratuitos, porque en muchas escuelas se estaba reteniendo los paquetes de material gratuito como son los libros de texto cuando no pagaban Yo hago un llamado específico a todas las asociaciones de las más de 500 escuelas que existen aquí en Ciudad Victoria con respecto a que sean prudentes y seamos atentos a la necesidad del padre de familia en no cobrar ni establecer ninguna cuota si no se tiene una asistencia. Es importante decir que de las cuotas escolares y las tiendas escolares, las cuales son una realidad aquí en nuestro país, se han venido distorsionando. Por muchas veces de las tiendas escolares se saca el triple de presupuesto que se saca de una aportación voluntaria al inicio de ciclo escolar. Entonces, con esto nosotros queremos establecer, por supuesto, garantía tiene que hacer de manera justa, de manera equitativa. Entonces, por ello mismo... En Tamaulipas tenemos una ley, perdón que lo interrumpa, en Tamaulipas tenemos una ley de un reglamento para las aportaciones para las cuotas escolares. ¿Qué es lo que pasa con ese reglamento? No funciona, es nada más letra muerta como muchas otras. No hay sanciones para quienes específicas, para quienes abusen o continúen con estos vicios de los que usted nos habla, de estos vicios en el manejo de las cuotas de los padres de familia.
Es vigente Bueno, sí. porque lo reconocen las instituciones públicas, profesor. Adelante, sí, adelante, maestro. Adelante, maestro. Jesús, adelante. Creo que tenemos problemas. Sí, gracias. Públicas del orden de educación, por supuesto que la reconocemos. Por supuesto, la de reconocimiento de este reglamento es porque nos ofrecen a nosotros un marco de legalidad de creación o de constitución de una mesa directiva. Por lo tanto, estamos sujetos a un plan de transparencia en el cual en cada uno de los CREDES se establece una fecha determinante al nivel de mayo, donde los directores, junto con las acciones de padres de familia, tienen que rendir cuentas sobre este presupuesto que se tiene que ejercer, más no interferir la parte oficial por medio de los directores. Ellos no tienen intervención de manera o indirecta en el manejo de recursos. Son las asociaciones de padres de familia los que tienen total y absoluto acuerdo. Hay responsabilidades tanto en la ley de servidores públicos para la parte oficial como, por supuesto, en la parte legal, en constitución de elaborar demandas penales incluso para aquellos que no aporten o que no hagan una mala administración de esos recursos, y me refiero a la parte legal de las asociaciones que son y la tesorera o el tesorero. Dependiendo de esa función, por supuesto que se puede ser aplicado. Don Jesús, usted que está en este momento representándonos a los padres de familia o representando la voz de los padres de familia, honestamente hay escuelas en las que sigue persistiendo, aunque está la normatividad, existe esa relación directivo padres de familia y que manejan a discreción estos recursos de las cuotas escolares, ¿no? Hay ejemplos, tan sencillo como ver cuántos directores han sido presos o han sido sujetos a un procedimiento judicial por esta causa. Sigue siendo una circunstancia que pudiera ser una simulación, el procedimiento del establecimiento de algunas sociedades. No estoy hablando de todas, obviamente hay trabajos extraordinarios por parte de algunas. Sin embargo, la realidad es esa. Estamos en un sistema que viene de antaño y que así opera y está acostumbrado a operar de esa manera. Don Jesús. Nosotros solo queremos trabajar adecuadamente y hacer las cosas como se deben hacer. Existen, por supuesto, demasiados vicios donde en las cuestiones administrativas aumentaban o metían algún tipo de nota inflada, lo que tanto llama el presidente de la República a desechar la corrupción totalmente. Por supuesto que estamos a favor de que las cosas se hagan de manera clara, concisa y de manera transparente. Incluso se ha encontrado en algunas escuelas coludidos algunas autoridades del orden medio, y eso desgraciadamente tiene que cambiar en base a un reglamento en el cual ya nos rige desde agosto del 2013 y que de una u otra manera al lado de participación social ha regulado, por supuesto, ese ejercicio se ha estado implementando. Si quieren hacer una explicación para que se establezca adecuadamente en el Congreso local, pues yo creo que tendrían que hacer una modificación para los nuevos términos y la nueva normalidad que va a existir ahora. Que el recurso de aplicación, y era donde yo lo mencionaba, cuando se habla de la intervención de los padres de familia, es porque en nuestro reglamento está, en el artículo 15, en la fracción 9, dice que nosotros debemos coadyuvar con las autoridades en la aplicación de planes y programas. Si existe una modificación del plan y programas a reserva de esta clase virtual, pues la aplicación es ahí donde nosotros intervenimos.
ofrecer, por supuesto, la información adecuada. No estamos exigiendo ser ni tomar el pie del maestro. No somos sustitutos del maestro, al contrario, estamos en apoyo, pero también que comprendan, tanto directores como maestros, que nosotros nos hacemos cargo y todo cuesta. Y el costo siempre es para los padres de familia y ya no estamos para esa situación. Los padres de familia actual ya está informado, ya tiene toda la capacidad de reclamo y no vamos a permitir de ninguna otra manera que se laceren los derechos, primero, de los niños, de los padres de familia y mucho menos de los maestros, porque siempre nos tienen a nosotros en conflicto con los directores y maestros, porque es el primer frente donde reciben todas las quejas, pero no hay aportación ni de una partida presupuestal estatal para poder decir, aquí están 750 millones para el Estado, para mantengan el plantel. No lo hacen, no nos lo dan. Entonces nosotros tenemos que tener a reserva de la voluntad del propio padre de familia, tratar de subir la calidad de atención a los niños en cada una de las escuelas. Y la himno nacional se ha tratado de eso, pero hay directores que no tienen esa voluntad de servidor público y eso es lo que estamos en contra. Por eso mismo debemos hacer una mancomunada comunicación con la parte oficial. Y yo creo este es uno de los temas tan importantes porque hay otro que hay que regular y se llama las tiendas escolares. Eso es un tema pendiente. Sí, además de lo que corresponde al ámbito de la salud, pues también, como usted lo dice, es una entrada de dinero considerable y que está libre y que no tiene ninguna fiscalización ni ningún control. Profesor Miguel Ángel Tovar Tapia, la moneda está en el aire en muchos temas que conciernen a este proceso de enseñanza-aprendizaje, al manejo en el que se van a desempeñar las autoridades educativas en este ciclo escolar 2020-2021 que empieza el día 24 de agosto, si todo, que todo apunta para allá. ¿Cuál es la voz, ustedes como maestros, conforme se han determinado las medidas a seguir, ¿qué opinan? Hay unas voces en las que estaban pidiendo las computadoras, como ¿qué es lo que piden los maestros? Ya escuchamos a los padres su inconformidad por estar excluidos en este proceso de inscripción, escuchamos el que ya se están poniendo de acuerdo para tener una cuota cero, es decir, no pagar las cuotas escolares en algunos planteles. Y los maestros, profesor Miguel Ángel, ¿cómo se están organizando? ¿Hay acuerdos ya entre ustedes para actuar ante este inicio de ciclo escolar? Los acuerdos se están generando porque, repito, es un ciclo escolar que acaba de cerrar y el que va a iniciar. Es un ciclo escolar atípico totalmente. Son situaciones que no sabemos lo que esta pandemia, derivado de ella, ¿qué perdimos o qué podemos ganar, qué enseñanzas o cómo irá a ser la nueva normalidad que vamos a estar enfrentando, que vamos a estar viviendo? Creo que una de esas partes de esa nueva normalidad apunta definitivamente a la cuestión administrativa de la Secretaría de Educación. Para puntualizar un poco con el tema de las mesas directivas. La Secretaría de Educación emite la convocatoria, se lleva a cabo la Asamblea Constitutiva y la misma Secretaría de Educación avala y sanciona el funcionamiento de la misma. ¿Qué significa? Que la Secretaría es juez y parte en este tema. Así de sencillo. Los padres de familia se quejan con justa razón ante la Secretaría que avaló la misma Asamblea Constitutiva y por supuesto, pues no, por lo general el 80% no resuelve de ningún lado. ¿A qué nos lleva esta crisis que estamos viviendo? Cuando existe una crisis está la ausencia de alguna regla social, de alguna regla jurídica
y es cuando se dan los protocolos para poder sacar adelante la crisis o cualquier crisis de otro tipo que estemos viviendo. Pero en los protocolos no están contemplados cuáles van a ser las cuestiones jurídicas o legales que estamos trastocando. Y como ya se comentaba, nos dejan solos a los padres de familia, nos dejan solos a los alumnos y nos dejan solos, por supuesto, a los maestros. Lo que pedimos nosotros, debido a ese choque político que tiene la autoridad estatal con la federal, de dimes y diretes, de que no me das el presupuesto, no me acreditas esto, yo creo que la sociedad en general no nos queda otra alternativa al ver de qué manera están en esta lucha de fuerza política nuestros representantes. Creo que los maestros nos estamos poniendo de acuerdo para sacar adelante lo que más nos interesa, que son nuestros alumnos. Los maestros, de común acuerdo con los padres de familia, estamos haciendo esa labor de equipo docente y de una forma u otra, a pesar de las adversidades que estamos enfrentando, lo que tenemos que hacer es buscar el beneficio máximo para nuestros alumnos, para nuestros hijos. Esos son los acuerdos que tenemos los maestros, derivado de los diferentes contextos en donde estén ubicadas las escuelas, respetando esos contextos sociales. Es la forma en cómo vamos a trabajar los maestros, es cómo estamos generando los acuerdos por escuelas, estamos generando los acuerdos con las mesas directivas, con los padres de familia de nuestros alumnos. Estamos viendo la posibilidad de cómo ningún alumno se quede sin educación, respetar el derecho a la educación que tiene cada alumno. Sabemos que no todos los padres de familia tienen algún equipo de internet, que por cierto se van a encarecer. Sabemos que no todos los padres de familia tienen una impresora. Sabemos que no todos los padres de familia tienen la línea de internet, tienen el acceso. Esos son los acuerdos que estamos haciendo los maestros. Buscar de qué manera llegan las herramientas que la tecnología reclama para que no se queden sin educación. Y ese tipo de situaciones nos valoren los padres de familia y nos valoren nuestros alumnos. Con eso los maestros estamos totalmente agradecidos. ¿Por qué? Porque nada más contamos con nuestros padres de familia, contamos con nosotros mismos, contamos con la sociedad en general para sacar adelante esta tarea que es educar a las nuevas generaciones de nuestro país. Repito, no podemos quedarnos al margen de este cambio generacional que representa la educación. Algunos estarán en contra, otros van a estar en favor. Lo que sí es cierto es que es un cambio y tenemos que voltear hacia los lados, tenemos que voltear hacia otros países. Lamentablemente de Bolivia, en la mayoría del área rural, pero también tenemos que voltear hacia otros países, hacia otros estados. Tenemos que voltear. Estamos teniendo problemas con su transmisión, profesor. El Ángel Tobar. Donde ya estén ofreciendo educación virtual. Profesor Tobar, bueno, pues se nos desconectó la comunicación con el profesor Miguel Ángel Tobar. Estamos, bueno, justamente estos son los riesgos también del uso de las tecnologías, ¿no? El enfrentarnos. Precisamente de lo que estamos hablando, decía
que tenemos que voltear hacia otros lugares para saber en dónde estamos ubicados, cómo estamos atrás, estamos adelante. Repito, es una revolución. No, tenemos problemas con la comunicación. Bueno, finalmente, señor Jesús Hernández. Que se está viviendo. Decía, por ejemplo. Sí. Profe Miguel, no se le entiende el mensaje que nos está dando porque es muy... Sí, se corta la señal. Finalmente, ahí son los temas... Ya se escucha. Ya. Ya. Sí, no, decía que debemos de... No, seguimos en conflicto tecnológico, de tecnologías. Señor Jesús Hernández, bueno, pues es mucho... Debemos de estar bien firmes. Son muchos los temas y poco el tiempo que podemos disponer. Yo les agradezco a los dos que hayan estado con nosotros para el apunte, sobre todo para que nosotros como ciudadanos y ciudadanas, como padres de familia, madres de familia, estemos al pendiente de la otra realidad que no nos dicen, de lo otro que está ahí y que no nos enteramos de lo que está detrás de todas estas disposiciones que nos presentan en conferencias de prensa o a través de comunicados del área oficial. Sin embargo, la realidad es esa. Hay temas que son sumamente sensibles y qué es lo que hace que componga el desarrollo pues de cada niño, de cada familia incluso, y el bienestar que se supone que es hacia donde deberíamos de ir. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en este programa del Diario TV. El espacio está para ustedes para que nos den sus conclusiones y bueno, agradecida de ello de antemano. Profesor Tovar, a ver si logramos escuchar sus conclusiones. Ya, ahí. Bueno, no nos queda más que como base orgánica del sistema educativo. No se logró, no se logra. No lo escucho, profesor. Qué pena. Adelante, don Jesús Hernández. Sus conclusiones. Sí, gracias. Por supuesto. Agradecer sobre todo la participación de y familia. Tomar en cuenta también que en este proceso que vamos a vivir de inicio de clases, bueno, se nos considere cuando menos en la etapa previa, donde mandaron un listado de complementos a través de enseñanza televisiva y por supuesto dentro del consejo técnico escolar que vayan a manejar, no pedimos que nos integren, simplemente que nos den una información adecuada. Vamos a estar muy atentos porque de una u otra manera este déficit económico que tenemos aquí en Victoria específicamente, lamentable y terrible, que ese es otro tema social que habrá que apuntar, más o menos el gasto promedio que se ejerce, pues vamos a tener que invertirlo en herramientas, como ustedes los mencionan, obtención de créditos, establecimiento de herramientas caras, porque ya aumentaron, por supuesto, de precios, y endeudarse, y eso no es sano para las finanzas y el bienestar de las familias. Nosotros queremos, cuando menos, estar bien atentos en ese sentido, y lo que nos interesa sobre todo, y voy a decir algo bien importante, con esto concluyo. Es muy complicado para nosotros como padres de familia y de algunas asociaciones a nivel nacional de padres de familia surgió esa opción de dar por cancelado el ciclo escolar en su momento. Hay una gran diferencia en terminar un ciclo escolar faltando el 25% de efectividad dentro de las aulas. ¿Por qué? Porque ya es el término. Hay una gran diferencia entre arrancar el ciclo escolar ya una vez pasado el 25, 30, 35, hasta 40% del ciclo escolar en la etapa inicial,
Es muy riesgoso, sentimos nosotros, por la situación de un andamiaje pedagógico, y eso lastima y lacera, por supuesto, el nivel académico del niño o el perfil que tiene que tener mi hijo al terminar cuarto grado o mi hija al terminar segundo grado. Entonces, por eso surgió la idea, surgió la propuesta, que para muchos es descabellada, para otros es coherente, pero nosotros nos reservamos todavía la voluntad de las autoridades para remediar este ciclo escolar o el inicio del ciclo escolar. Por lo pronto pondremos nosotros todas las garantías necesarias de apoyo al maestro, de apoyo al primer frente, y por supuesto que estaremos atentos. Queremos una evaluación justa para nuestros hijos. Si a nosotros nos deciden que no va a haber lugares, ni va a haber premiación, ni nada por delante, lo comprendemos, pero que exista una equidad en la impartición de una evaluación. Estaremos en constante denuncia para aquellos actos de mala fe que se puedan elaborar en los teléfonos que nos dio Esteban Moctezuma Barragán, que es el secretario de Educación a nivel nacional. Es línea directa, es el 81 20 20 53 35 y otros con terminación 41 y 43. Entonces yo agradezco mucho la intervención y por supuesto estaremos atentos para cualquier llamado. Pues muchísimas gracias, don Jesús Sadoy Hernández. Por lo pronto, no sé, profesor Miguel Ángel Tovar, gracias. Es una pena que no podamos escuchar bien su transmisión. Intentémoslo de nueva cuenta. Su conclusión. No, así, decía que los acuerdos que estamos tomando los maestros para poder enfrentar este atípico inicio de ciclo escolar es conforme al contexto donde estén ubicadas nuestras escuelas, buscar los caminos, buscar las rutas, las vías para poder llegar a nuestros alumnos que carezcan de estas herramientas de la tecnología a través de cuadernillos. Nosotros sabemos cómo hacerlo, los maestros, y sobre todo con el respaldo de nuestros padres de familia, sabemos que vamos a sacar adelante este gran tema. No, ya empezamos otra ciclo. Eso es todo lo que les pedimos a las autoridades educativas, que se pongan de acuerdo, que no traten de generar condiciones para que el funcionario funcione. Son difíciles en este momento las condiciones. Las condiciones ya las han tenido y no han funcionado. No las quieren generar en estos tiempos difíciles. Es todo. Pónganse de acuerdo. Los maestros y los padres de familia seguimos avanzando. Muchísimas gracias a ustedes que estuvieron al pendiente de nosotros a través del Diario TV. Gracias por seguir para el apunte, que es este espacio que tenemos de reflexión o para estar o ver de fondo, saber de fondo qué es lo que hay, la otra cara de lo que nos presentan. Muchísimas gracias al profesor Miguel Ángel Tovar Tapia, al padre de familia, don Jesús Hernández. Gracias por estar aquí en el Diario TV. Por supuesto, a nombre de los directivos de esta empresa, de este consorcio de comunicación, pues yo les agradezco y les sugiero y les pido que sigan con nosotros aquí, sigan nuestras redes sociales. Estamos alimentándolas continuamente y por supuesto, pues gracias por estar con nosotros. Que tengan muy amable por la invitación. Gracias, maestro. Gracias, profe. Gracias. Gracias a tu video auditorio. Gracias, maestro. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias, profesor.